Bien, además del método de Laplace, vamos a conocer otro método que se llama la regla de Sarrus o el método de Sarrus, como quieran ver, que es un método práctico para calcular el determinante, pero este solamente funciona para las matrices de orden 3. No se puede usar para las matrices de orden 4, de orden 5, ya no se puede emplear este método. Solamente para las matrices de orden 3. No es como el método de Laplace que se puede usar incluso para órdenes superiores. El método dice así: si yo tengo una matriz de orden 3, lo que voy a hacer es incluir dos columnas más en mi matriz, que tienen que ser iguales a las dos primeras columnas. Es como volver a copiar las dos primeras columnas o las dos primeras filas. Cualquiera de los dos caminos le va a dar la misma cosa, o sea, va a depender más bien de cómo ustedes se sientan más cómodos, porque no es que un camino va a ser más fácil que el otro, van a ser exactamente iguales. En uno se repiten las columnas y en otro se repiten las filas. Bien, una vez que ya tienen repetidas las columnas o las filas, lo que hacen es identificar la diagonal principal. Tenemos acá la diagonal principal que está encerrada en azul. Y lo que hacemos es considerar también las dos líneas paralelas a esa diagonal principal. ¿Qué se hace a continuación? Se multiplican todos los elementos de la diagonal principal y se le suman los productos de los elementos de las otras dos paralelas. O sea, aquí quedaría, no voy a escribir todo, pero los primeros por lo menos, A11, A22 y A33, más los elementos de la siguiente, que son de la siguiente línea paralela, que son 1, 2, 2, 3 y 3, 1, y más los elementos de la siguiente línea paralela, que son 1, 3, 2, 1 y 3, 2. 1, 3, 2, 1 y 3, 2. Entonces sumo todos los productos de los elementos de cada una de estas líneas que son paralelas a la diagonal principal. Hago lo mismo con la diagonal secundaria. Tengo esta diagonal secundaria y sus paralelas. Entonces, de cada línea multiplico los elementos y sumo entre ellos. Por ejemplo, va a ser el elemento 3, 1, el elemento 2, 2 y el elemento 1, 3. Le sumo los que están en la paralela, que son 3, 2, 2, 3 y 1, 1. Mi perrita está haciendo un desastre, por eso se escuchan ruidos raros. Y los de la siguiente paralela, que son 3, 3, 2, 1 y 1, 2. Entonces, esta suma de los productos y esta suma de los productos de las diagonales secundarias, por decirlo de alguna manera, la secundaria con sus paralelas, ¿verdad?, se restan entre sí. Entonces, se suman los productos de la diagonal principal y sus paralelas y se le resta la suma de los productos de la diagonal secundaria y sus paralelas. Y eso se hace sea repitiendo las columnas o repitiendo las filas. Se hace el mismo proceso, solamente que en este caso las paralelas van hacia abajo en vez de hacia el costado. Es la única diferencia, ¿verdad? Pero el resultado va a ser exactamente el mismo. Vamos a aplicar este método para la matriz que habíamos visto anteriormente. Les recuerdo que su determinante salió 26 y van a ver que acá también va a salir 26. Tenemos ese determinante, esa matriz, que es la matriz A, y lo que voy a hacer es calcular su determinante a partir de Sarrus. Entonces, lo que yo voy a hacer es replicar las dos columnas. Va a ser entonces 4 menos 1, 2, 0, 3, 1, estoy copiando recién, menos 2, 0, 1. Va a ser 4 menos 1, 0, 3 y menos 2, 0. De esa manera ya tengo ampliada mi matriz. Y ahora comienzo a hacer los productos. Como les dije, la diagonal principal y sus paralelas. Voy a marcar solamente la diagonal principal para que no se arme un lío acá en la imagen. Voy a hacer entonces 4 por 3 por 1 más menos 1 por menos 2, que es la primera paralela, menos 1 por 1 y menos 2, más la segunda paralela, que va a ser 2, 0, 0. 2 por 0 por 0. Eso entonces es lo que corresponde a la diagonal principal y sus paralelas. Vamos a la diagonal secundaria y sus paralelas ahora.
Todo esto se suma entre ellos. Y se le resta, y acá voy a poner diagonal secundaria. 2, 3 y menos 2. Sus paralelas, 0, 1 y 4. 0, 1 y 4. Y la siguiente paralela que va a ser 1, 0, menos 1. 1, 0, menos 1. Bien, vamos a calcular ahora los valores. Este me queda 12. Este me queda 2 positivo. Y este me queda 0. Perdón, 0. Menos. Este me queda menos 12. Este me queda 0. Y este también me queda 0. Finalmente acá tengo 14. Menos por menos más 12. Y me da 26. Como les dije, este es otro camino para calcular el determinante de esa matriz que ya habíamos calculado con el método de Laplace. Bueno, ahora lo que vamos a ver para cerrar la parte teórica son las propiedades de los determinantes y después ya vamos a empezar con unos cuantos ejercicios de ejemplo. Bien, acá tenemos una pequeña lista entonces de las 7 propiedades que vamos a estudiar sobre los determinantes de una matriz. La primera propiedad dice que el determinante de una matriz es igual al determinante de su traspuesta. La segunda propiedad dice si los elementos de una línea se refiere a una fila completa o una columna completa, no importa cuál. Si todos los elementos de una línea son 0, entonces el determinante de la matriz va a ser 0. La tercera propiedad dice que si se permutan es intercambiar dos líneas también, o sea que puedo permutar dos filas entre sí o dos columnas entre sí. Si permuto entonces dos líneas, el determinante cambia de signo, mantiene su valor pero cambia de signo. Si yo hago dos permutaciones, puedo intercambiar por ejemplo dos filas primero y después dos columnas, entonces va a cambiar dos veces de signo. Por lo tanto, va a terminar siendo otra vez positivo. O sea que si hago un número impar de permutaciones entre filas o columnas, va a quedarme con el signo cambiado. Y si hago un número par de permutaciones, me va a quedar con el mismo signo. La cuarta propiedad dice si se multiplica una línea por un número, una línea, una fila o una columna por un número, el determinante queda multiplicado por dicho número. Recuerden, acá hay una diferencia muy importante con las matrices en sí, con las operaciones de matrices. Recuerden que cuando nosotros multiplicábamos una matriz por un cierto número, toda la matriz quedaba multiplicada por ese número. En los determinantes no. Si yo multiplico un determinante por un cierto número, solamente los elementos de una fila o de una columna van a quedar multiplicados por ese número. No todos los elementos del determinante, sino que solamente los de una línea. Ese tema de multiplicar también se puede aplicar como para la división, o sea que si se divide entre un número, también todos los elementos de una línea van a quedar divididos por ese número. La quinta propiedad dice que si dos líneas de una matriz son iguales, completamente iguales, no importa si son dos filas o dos columnas, dos líneas de una matriz son iguales, su determinante es 0. ¿Por qué es indistinto si es fila o columna? Por lo que ya habíamos visto de la primera propiedad, que el determinante de una matriz es igual al de su traspuesta. Y si yo en una matriz tengo las columnas, entonces cuando transponga va a ser una fila, ¿verdad? La sexta propiedad dice, si dos líneas de una matriz son proporcionales, su determinante es 0. Voy a parar un ratito acá para hablar de qué es lo que son proporcionales. Entonces yo puedo decir que esta fila, la fila 1 y la fila 3 son proporcionales. ¿Por qué? Porque la fila 3 es la misma que la fila 1 multiplicada por un número, que en este caso es 3. Eso mismo podía haber tenido con dos columnas. Por ejemplo, si tengo así. En este caso, la columna 1 y la columna 2 también son proporcionales. Porque si ustedes se fijan, al multiplicar por menos 2 la columna 1, sale exactamente la misma que la columna 2. Menos 2 por 1 menos 2, menos 3 por menos 2 es 6 y 5 por menos 2 es menos 10. A eso se refiere con
filas proporcionales. Entonces, si dos líneas de una matriz son proporcionales, entonces su determinante va a ser 0. Por último, si una matriz es diagonal, ¿cuál era la matriz diagonal? La matriz diagonal era la que tenía solamente elementos distintos a 0 en la diagonal principal. Por ejemplo, 4, 0, 0, 0, menos 5, 0, 0, 0, 3. Esa era una matriz diagonal. Y dice que el determinante de una matriz diagonal es igual al producto de los elementos de su diagonal principal. O sea que no hace falta que yo aplique ni Sarrus ni Laplace. Simplemente multiplico los elementos de la diagonal principal y ese va a ser el determinante. Bien, esas son las propiedades entonces de determinantes que vamos a estar conociendo. Pueden emplear en cualquier momento. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, que hay en una matriz hay toda una fila que es 0, ya pueden asumir que el determinante es 0, mencionan la propiedad y ya está. O si no, calculan, ¿verdad? Las propiedades están para evitarse los cálculos, pero si ustedes no se acuerdan o no retienen las propiedades, pueden hacer a través de cálculos y les van a salir los mismos resultados.